Los pies de Javier Garreta han recorrido miles y miles de kilómetros por montañas de prácticamente todos los continentes. Hoy es el Día de las Montañas y él nos acompaña en el programa. Dentro de 3 horas aproximadamente en la Filmoteca de Navarra va a presentar una de sus películas en torno precisamente al mundo de la montaña, del alpinismo. Javier Garreta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien. Gracias, Javier, por acompañarnos. Vale. En un día que, ¿qué te evoca como montañero? ¿Cómo dices? ¿Qué evoca el Día de las Montañas a Bueno, un montañero como tú que ha dedicado tanto tiempo, ¿no?, a disfrutarlas? De la Filmoteca, como tienen todo el material que Sí. lo entregué todo ahí, me llamaron para, como este día era el Día Internacional de las Montañas, pensaban echar alguna de las películas que yo les había entregado. Entonces, a mí se me ocurrió decirle a Alberto, que es el que lleva el tema, Sí. que lo que podíamos hacer era echar una película que es esta, la de Recuerdo, a la sombra de los recuerdos, Sí. que aglutina prácticamente retazos de muchas de aquellas películas que yo hice. O sea, entonces nos situamos en un terreno en el que vamos a ver muchas montañas, muchos espacios muy cortos de narración, para que no se haga pelma y tal. Es una película que dura 50 minutos. 50 minutos, estamos viendo, tenemos un avance de esa película que precisamente la Filmoteca de Navarra nos la ha dejado esta mañana. Cuéntanos qué es lo que se puede mostrar ahí, las expediciones más interesantes, los lugares, qué sería lo más destacado, ¿no?, de A la sombra de los recuerdos. Bueno, pues yo creo que es una profunda reflexión sobre lo que nos tocó vivir en aquella época. Yo empecé haciendo cine en el año 66 o así, cine en formato Super 8, Sí. que es una cosa Sí. que hoy en día ya ni se conoce, Ajá. ni se sabe lo que es, y entonces filmé algunas películas de escalada y las 6 primeras expediciones que hicimos en Navarra a montañas. Y luego me pasé a 16 milímetros cuando ascendimos al Daulagiri, que fue el primer 8000 que se hacía, y a partir de ahí ya hice 10 filmaciones de temas que a mí me interesaban mucho. Entonces hice filmaciones del Pirineo, Sí. hice filmaciones con lo que acabé todo mi ciclo de Larra Belagua, que era un tema que, como montañeros que somos de aquí, Sí. allá nos iniciamos en el Pirineo todos, Sí. y me gustó acabar el ciclo este que llevaba yo pues con ese tema. Y entonces pues esta película lo que hace es, como hemos comentado un poco, narrar un poco todas las vivencias que había, y yo de paso aporto unos resúmenes ahora cuando la hice, Sí. de lo que opinaba entonces en ese momento de lo que nos había tocado vivir, porque era muy curioso bueno, cómo se puede ir cambiando de visiones y de cosas, ¿no? Exacto. ¿Y cómo cambia la visión de un montañero que desde muy joven ha recorrido, pues como decíamos, ¿no?, miles de kilómetros por montañas maravillosas de Europa, Asia, África, América? Tendrás 1000 aventuras, pero ¿cómo cambia también la mente de un montañero cuantas más cumbres alcanza y más sacrificio realiza? Bueno, pues lo que te acabas dando de cuenta al final, que la cumbre es lo menos importante. Lo importante es que tu cabeza esté tranquila, esté serena, que haya una paz de espíritu haciendo otras cosas que son mucho igual más tranquilas, pero sin ponerte metas, porque al final las metas acaban siendo obsesiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues te vas relajando y vas haciendo ahora tus cosas con más Sí. calma y con más tranquilidad. Bueno, hay imágenes seguro que no se pueden olvidar y sensaciones que quizás son únicas, ¿no?, en la montaña. Bueno, hay cosas que yo, por ejemplo, cuando veo esta película o veo fotos de que sacaba antes y tal, todas esas cosas en el momento que lo veo me dicen algo y me recuerdan situaciones que viví y reflexiones que hice entonces. En algunos artículos que he podido leer, Javier, hablan de este guerrero de la montaña. ¿Así te consideras un guerrero de la montaña? Bueno, no sé, me imagino, pues como somos todos los montañeros de mis años, bueno, que seguimos saliendo a la montaña y practicándola, ¿no? Bueno, nos ha gustado y seguimos haciendo lo que ya las goteras nos permiten hacer, pero bueno, vamos siguiendo haciendo cosas. Claro, el guerrero también merece un descanso, ¿no?
No, no hay que darle tiempo porque luego los años vienen rápidos y hay que aprovechar todos los momentos que te deja la vida, hay que aprovecharlos a tope. Sí, la afición al montañismo crece y ha cambiado de forma muy notable, quizá desde hace, bueno, pues 30 años, ¿no? Cuando quizá comenzaste, Javier, a la actualidad, ¿no? Ha cambiado mucho las formas, el instrumental que se utiliza, bueno, las aspiraciones también de las personas, ¿no? Sí, efectivamente. Yo empecé haciendo estas cosas, cine, hace ya 42 o 43 años, entonces ha habido mucha evolución. Esta película precisamente la acabo diciendo una cosa de que nos tocó vivir, una frase dejo puesta, que nos tocó vivir una época muy bonita y muy bucólica, ¿no? Que vivimos situaciones muy bonitas, pero que la esencia del montañismo no es ni lo de antes ni lo de ahora, es diferente. Es diferente. Entonces, ¿por qué es diferente? Porque ha cambiado todo, han cambiado todas las situaciones. Por ejemplo, antes nosotros trabajábamos todavía los sábados. Entonces te cogías el sábado, salías a las 7 de la tarde, te cogías un coche viejo, te ibas a Ordesa, que te costaba 5 o 6 horas llegar porque las carreteras eran un desastre. De noche te subías a un refugio, luego a la mañana escalabas, pum, y a las 10 de la noche estabas en casa otra vez a hacer la vida normal. Claro. Pues todo eso, esto ha cambiado ahora, y entonces lo mismo que te digo de ese tema, pues te hablo del material, de las tecnologías, de las posibilidades de acceder a las montañas mucho más rápidamente, cosa que antes era impensable. ¿Y por qué engancha tanto la montaña? Bueno, engancha porque por lo menos a mí me sigue enganchando igual que antes, porque para mí es la sensación de libertad que puedo encontrar. Yo ahí me siento libre andando por la montaña, me siento libre escalando en una pared, ahí nadie me dice lo que tengo que hacer, solo dependo de mí mismo, de mi compañero, mis compañeros, y estoy en plena libertad. Claro. O sea, y soy feliz ahí. Sí. Y eso es lo que creo, y supongo que le pasará a casi toda la gente. Que sigue Javier, seguro que algún momento difícil o más de uno atesoras en tu memoria, ¿no? De todas las aventuras montañeras que has llevado a cabo, bien bueno, pues andando, escalando, algún peligro, alguna vez, alguna situación difícil, habrá en el recuerdo, ¿no? Pues tengo una que quizás ya no tiene relación con lo que es la propia montaña dicha, pero era en una expedición que hicimos al Himalaya de Garbal, en la zona de Cachemira. Estábamos pues 6 compañeros de aquí y tuvimos la desgracia de que el oficial de enlace que nos habían puesto era un militar, era un capitán del ejército, porque es obligatorio llevar y te tienes que amoldar a lo que te dice que tienes que hacer, y aquella persona pues tuvo mal de altura, se aclimató mal, y al final nosotros nos seguimos yendo al monte del campamento base, nos seguimos cuatro días para arriba, y cuando bajábamos el oficial se había muerto de un edema pulmonar y una serie de cosas. Aquello para mí fue muy desagradable, porque luego yo iba como responsable o jefe de aquella pequeña expedición particular que llevábamos. Entonces a mí me tocó vivir allá, llegamos a Cachemira y entonces los militares me hicieron un juicio de guerra que duró 8 horas, porque bueno, querían investigar por qué se había muerto aquel señor, porque le habían encontrado una cosa blanca dentro del estómago, que era alguna aspirina que había tomado. Entonces aquello se puso muy serio y fue muy... a mí por lo menos me molestó mucho y estuvimos muy preocupados, porque hasta que no cogimos el avión otra vez de Nueva Delhi y nos marchamos, estuvimos muy mal, pues como muy abandonados, muy... 8 horas de preocupación intensa. Sí. Muy bien, Javier Garreta, pues son algunos de los recuerdos del mundo de la montaña en este Día Internacional de las Montañas. Hoy a las 8 de la tarde, Javier Garreta estará en la Filmoteca de Navarra, presentará A la sombra de los recuerdos, una recopilación de buenas historias montañeras. Javier, gracias de verdad. Vale. Y que sigas disfrutando de la montaña. Muy bien. Un abrazo. Muchas Hasta gracias. luego. Bueno, y seguimos adelante en directo en Me Importas Tú y estamos abordando temas muy diversos. Hoy también queremos hablar del protocolo, del arte del saber estar, y por eso hemos invitado a Javier Marquínez Hermoso de Mendoza, es el jefe de protocolo del Ayuntamiento de la capital navarra. Recientemente, además, Javier Marquínez recibió un premio, una distinción en Venezuela. De todo ello vamos a hablar
con el señor Marquínez. ¿Qué tal? Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias y bienvenido al programa. Un placer estar aquí. Y enhorabuena por ese premio recibido hace poco tiempo, ¿verdad? En Venezuela. Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa muy agradable ir allí y bueno, encontrarte con que te reciben con ese cariño y esa distinción. Bienvenida, claro. Bueno, tenemos unas fotografías de ese momento, de ese premio. ¿Qué se distinguía en este caso de Javier Marquínez? Bueno, han sido muy generosos, la verdad, que bueno, mi trayectoria como profesor en la Escuela Internacional de Protocolo, ponencias que he hecho en diferentes congresos que hemos tenido y a través de todo eso y comunicaciones, pues bueno, me han querido hacer esta distinción, ¿no? Ahí estamos viendo ese momento, supongo agradable, desde luego, ese reconocimiento a tantos años de trayectoria. Javier, el saber estar se aprende, pero se puede tener un don también, ¿verdad? Hombre, es evidente que el protocolo es una ciencia, ¿no? Una ciencia que a veces se utiliza como si fuera algo que te ata, algo que te impide ser tú, y es todo lo contrario, ¿no? El protocolo es orden. Y efectivamente una de las parcelas es saber estar, ¿no? Es saber estar, cómo comportarse, cómo actuar en público, cómo respetar a los que recibes, cómo tratarles con la consideración de vida. Entonces todo eso efectivamente forma parte del saber estar y también forma parte de una normativa que es el protocolo también, ¿no? Es decir, es una conjunción de varios aspectos que al final le dan esa dominación de ciencia que es la que corresponde al protocolo. Bueno, ¿qué interviene principalmente, ¿no? ¿Qué factores intervienen para que una persona resulte educada, sepa comportarse, relacionarse de forma correcta, ser adecuada en el vestir, en sus maneras? ¿Cómo se puede aprender? ¿Qué cuestiones principalmente hay que tener en cuenta para lograr una puntuación aceptable, por ejemplo, en esto del saber estar? Bueno, evidentemente hay unos aspectos que forman parte de nuestra educación diaria, al margen del protocolo, ¿no? Saber estar, evidentemente, da igual que sea en nuestro aspecto laboral, en los negocios, en las relaciones personales, con los amigos, es decir, el saber estar, el saber comportarse, el saber vestir, evidentemente, si tenemos un acto, digamos, una boda de un amigo, iremos vestidos de una manera que si vamos con los amigos a hacer unas costillas en el campo, ¿no? Evidentemente, yo creo que todos tenemos una educación, pero si esa educación somos capaces de ir sumándole aspectos de cómo comportarse, de cómo saber estar, de cómo a veces interpretar una reunión o cómo recibir a unos visitantes que tenemos. Bueno, pues todo esto evidentemente vamos incrementando nuestro patrimonio también cultural, ¿no? En ese aspecto también y personal, por supuesto. Efectivamente. Bueno, estamos viendo imágenes, Javier, por ejemplo, de una procesión, la procesión de San Saturnino. Tendríamos también la posibilidad de hablar, por ejemplo, de la procesión de San Fermín, de momentos como estos en los que el jefe de protocolo, Javier Marquínez, interviene. ¿Ahí qué es lo que hay que tener muy en cuenta los concejales, las personas que acuden, los visitantes? Bueno, evidentemente cuando estamos viendo estas procesiones, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar muy orgullosos nosotros de tener, por ejemplo, una procesión, la de San Fermín, que arranca ya desde el siglo XIV, o esta que estamos hablando, por ejemplo, que estamos viendo de San Saturnino, que tiene 401 años, ¿no? Sí. Yo creo que ahí lo que estamos cogiendo es una tradición. Esa tradición efectivamente hay que ser capaz de conservarla, envolviéndola en actualidad y en vigencia, ¿no? Evidentemente las normas protocolarias y de vigencia que tenemos actualmente nada tienen que ver con el siglo XIV ni con el siglo XVI, pero a veces comento yo que el protocolo es también cultura, es decir, lo que hacemos es coger todas esas tradiciones, las cultivamos, las mimamos, y yo creo que debemos estar orgullosos de cuando vemos el desarrollo de una procesión, por ejemplo, que siglo tras siglo sigue celebrándose por el mismo sitio y casi con las mismas personas que la iniciaron, pues yo creo que es un orgullo para todos nosotros, ¿no? Estamos viendo también otras imágenes que nos llevan a actos importantes, el Día de Navarra, por ejemplo, hemos visto reuniones también de los diferentes representantes políticos de nuestra comunidad, el Parlamento incluso. Si hubiera que poner una nota a la clase política de Navarra, ¿la nota sería alta o se encuentran muchas deficiencias o peros? No, bueno, yo creo que también los profesionales estamos para eso, ¿no? Es decir, cuando organizamos un acto debemos ser capaces de, en principio, la normativa que existe, que nos dice quién va antes que quién, en función del cargo que ostenta, no en función de que nos caiga bien o que sea de mi partido, de mi gusto, de mi vecino. Hay una normativa. Eso hay que ser estricto, ¿no? Hay que aplicarla. Hay una normativa que dice, hay un reglamento de precedencias que hay que aplicarlo, evidentemente. Y al margen de eso, cuando se organizan los actos, una medalla de oro, una toma de posesión, una procesión, debemos ser capaces de que cada uno ocupe el lugar que le corresponde
y nosotros organizar todas las secuencias para que el acto transcurra con orden, con dignidad, y luego siempre no olvidemos que estamos transmitiendo una imagen institucional, ¿no? Desde el Gobierno de Navarra, desde el Ayuntamiento de Pamplona o desde una empresa. En ese sentido, yo creo que los profesionales debemos ser capaces de que todo el mundo ocupe el lugar que le corresponde y que todo sea como debe de ser. En ese sentido, creo que los políticos como los profesionales nos dedicamos, vamos en la misma dirección, y yo creo que los actos se desarrollan en Navarra con un gran nivel. Una imagen institucional más que una imagen política, también es lo que se desea proyectar, ¿no? Claro, porque estamos hablando del alcalde de Pamplona o la presidenta del gobierno de Navarra. No estamos hablando que evidentemente es de un partido, claro que está, pero en ese momento está representando a la comunidad foral o al ayuntamiento de Pamplona, ¿no? Es evidente que eso nunca hay que perderlo de vista. Sí, Javier, si salimos un poco de nuestro escenario de la comunidad foral, bueno, yo creo que todos recordamos algunos momentos, por ejemplo, de rigidez, y nos situamos quizá en Inglaterra, o de desconcierto, por ejemplo, que ha podido afectar en situaciones a la princesa doña Leticia. Bueno, esas imágenes a veces son malinterpretadas, ¿no? Pero Algunos yo creo, desaires que hemos podido ver. Bueno, lo que pasa es que también yo creo que hay a veces cuando hablamos del protocolo como algo rígido, no algo que nos constriñe, y de ahí a veces al caos también hay una pequeña frontera que delimita, pero que muy estrechamente todo ello, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente cuando vemos que dicen se han saltado el protocolo, ¿no? Bueno, es evidente que en ese tipo de actos y con estas personas el control y la seguridad, hay que tener en cuenta que la seguridad y el protocolo también van unidos, ¿no? Es decir, que en estos actos de masa en que la gente pues a veces quiere recibir o, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, esa dualidad entre la espontaneidad y la rigidez es lo que hay que ser capaces de coordinar y de llevar a efecto, ¿no? Exacto, lo del saltarse el protocolo. Muchas veces se comenta esta cuestión en relación, por ejemplo, con la familia real. Eso tiene unas consecuencias también. Y hay que dominar entiendo que hay que dominar ese pequeño desgobierno que puede haber en una situación, ¿no? Hombre, Protagonizada, por ejemplo, pues, por el príncipe don Felipe, ¿no? Claro, estamos jugando que efectivamente cuando viene el príncipe, entrega unos premios o viene una visita, también quiere tener ese contacto con la ciudadanía, que le está aplaudiendo, que le está esperando, ¿no? Entonces, bueno, entran esos dos factores, ¿no? Es decir, lo que está previsto, que él vaya de un sitio a otro, en ese transcurrir, que se encuentre con vecinos, que quiera saludarles o que le da un beso a una cría que está ahí esperándole, bueno, pues es lo normal, ¿no? Entonces yo creo que también el protocolo y los profesionales siempre hemos comentado, hay que ser también un poco, hay que tener espontaneidad, ¿no? Hay que saber también a veces ser un poco menos rígido, ¿no? Todo lo planificamos, evidentemente, pero luego hay que ser capaz de también tener un poco de soltura para que las cosas también transcurran con a veces menos rígida lo que nosotros habíamos planificado, ¿no? Entonces, que en un momento determinado el príncipe salta a dar una mano a unos, pues no pasa nada, ¿no? Javier Marquínez, y en el día a día observas quizá una pérdida de modales, se van cambiando, es cultura, lo decías, ¿no? Va cambiando las costumbres también de alguna manera, el tratamiento, el usted parece ya casi olvidado en las jóvenes generaciones. ¿Se comprende? ¿Habría que mantener algunas reglas de alguna manera en el tiempo como algo atemporal realmente? Hombre, yo creo que la educación nunca pasa de moda ni pasará, ¿no? El ser educado es algo que es un valor fundamental de las personas, ¿no? Evidentemente, también nosotros debemos transmitir a las nuevas generaciones esos valores, ¿no? Es verdad que nadie que ve las relaciones que tenían nuestros padres con sus padres que nosotros con nosotros, es decir, van cambiando, ¿no? Esa relación a veces de colegas, pues bueno, pero eso, yo creo que hay que adecuarse a eso, pero siempre manteniendo unas formas, un respeto y una educación, ¿no? Yo creo que una cosa no está reñida con la otra, ¿no? La buena educación no está reñida con el ser espontáneo, con el ser juvenil, con, bueno, con a veces romper unas pequeñas reglas que existen, ¿no? Pero la educación nunca puede pasar de moda. Y es más, yo creo que una sociedad que deja la educación de lado no puede progresar, ¿no? Importante también, Javier, el influjo de los medios de comunicación en esta materia. Bueno, por una parte, tenemos que destacar quizá la rigidez o las buenas maneras, por ejemplo, de unos espacios, o podemos hablar de los espacios informativos o programas de servicio público, y por el contrario, imagen deplorable del comportamiento de las personas sin límites en algunos reality, por ejemplo, de algunas cadenas de televisión. Efectivamente, es un tema muy interesante lo que comentas, ¿no? Porque por un lado, cuando estamos haciendo un acto institucional, una toma de posesión, una entrega de premios, una recepción, yo creo que
todos estamos contentos de que ese acto se transmita. Los actos ahora no solo lo ven los que están allí, las 100 personas que puedes invitar o las 50 o 200, es una imagen que trasciende y que la está viendo muchísima gente, ¿no? Entonces muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, se traduce en eso, ¿no? Es decir, que tú estás emitiendo una imagen de tu institución, ¿no? Por un lado. Y luego, si eso también efectivamente lo vemos, ya has tocado un tema muy interesante y que daría para mucho, el tema de los realities. Incluso a veces nos hemos encontrado a ciertas personas que hablan de la educación, del saber estar. No voy a decir nombres, que a mí me da vergüenza ajena a veces, ¿no? Es decir, que me vengan a dar lecciones personas de ese tema, pues la verdad deja mucho que desear. El protocolo es mucho más que todo eso, ¿no? Evidentemente hay una parte de educación que al margen del protocolo debe existir, pero luego es muchísimo más que todo eso, ¿no? Y a veces esas imágenes son muy deplorables, evidentemente, ¿no? Así es, nos quedamos con esas palabras que hacen alusión a algunos programas que ni siquiera vamos a citar y que afortunadamente no es el nuestro. Eso es. Javier Marquínez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Me Importas Tú. Enhorabuena por esa distinción también en el ámbito internacional y seguiremos, por supuesto, hablando de protocolo porque creo que es importante, ¿no? Sí, es un arte el saber aparte estar. Yo creo que muchas veces, cuando preguntas a alguien, ¿no? Le dices a una amiga, a un compañero, lo del protocolo, hay 3 respuestas. Uno que se queda mirando como diciendo, ¿qué es eso? Otro que dice, sí, ya sé qué es, que ves que no, y otro que sí que sabe algo, ¿no? Es una ciencia efectivamente para hablar, que abarca muchos aspectos y que, bueno, yo creo que dice más de lo que a veces encierra la palabra protocolo en sí. Muy bien, gracias de verdad, Javier. Hasta pronto. Hasta Javier Marquínez es jefe de protocolo en el Ayuntamiento de Pamplona desde 1999 y hoy nos ha acompañado en el programa. Nos vamos a seguir centrando en el centro de la ciudad, muy cerquita precisamente del Ayuntamiento de Pamplona. Está una tienda a la que hoy prestamos especial atención en nuestro Zoom Tendencias. Hemos estado en Tesartu. Hola, buenas tardes. Estamos en la calle San Francisco. Nuestro taller se llama Tesartu y bueno, queremos que os quedéis unos minutos para que conozcáis nuestro taller. Tesartu nace hace 20 años de la iniciativa de Idoia Avinzano en el mundo de la tejeduría textil artesanal en telares de bajo alizo, ¿no? Estuvo durante 12 años en este campo y fuimos el último taller artesanal en Navarra certificado como de tejeduría en bajo alizo. En un momento dado, pues decidimos diversificar la actividad y entrar, ahora ya hace 14 años, en el mundo de la indumentaria tradicional. Pues en este mundo del diseño textil y de la recuperación de nuestra tradición textil, seguimos de alguna manera, aunque cambiando procesos e incluso intentando hacer aportes. Hacemos trabajos también de investigación para recuperación de prendas. En Tesartu lo que tenemos es indumentaria tradicional y bordados. Entonces, trabajamos como taller esos dos campos. El campo de la indumentaria tradicional para el cliente directo, para grupos, y el tema en la línea del taller de bordados, trabajamos bordados para nuestras prendas, o sea, para las prendas de indumentaria tradicional, y bordados para el cliente, para lo que demanda el cliente, los de San Fermín o pañuelos de cuadros, chapelas para campeonatos de pelota, para campeonatos de mus. El tipo de cliente que podemos tener nosotros en cuanto a la indumentaria tradicional serían grupos de danzas, pues incluidos grupos de música, fanfarres. Luego tendríamos el cliente directo, pues que viene a buscar un traje para él, para regalar o para sus hijos. Y luego tendríamos el cliente que quiere algo muy específico, muy concreto, pues porque tiene alguna ceremonia o se van a casar
o son los padrinos de alguien que se va a casar con trajes tradicionales, ¿no? Entonces ahí sí que hacemos pues, bueno, un poco los trajes a medida, con las especificaciones de que nos... Y los clientes que tenemos en el tema del bordado, pues serían un poco lo mismo, grupos gastronómicas, peñas, pues pañuelos, polos, cualquier tipo de prenda textil se puede bordar. Y luego hacemos bueno, pues lo mismo para el cliente directo que quiere bordar pues unas sábanas o que quiere bordar unas toallas. Y luego el trabajo interno nuestro para nuestras propias prendas de indumentaria, que trabajamos también el tema de bordados. Bueno, yo creo que Sitesar tú trabajas precisamente por diferenciación y por creatividad. Somos una empresa que bueno, siempre buscamos, tanto en los diseños como en los procesos, pues por una parte rigor y luego por otra parte pues, bueno, pues, también innovación. Y aquí es donde pues, cogemos medidas, hacemos pruebas, bueno, enseñamos pues, modelos diferentes y sobre eso pues, trabajamos bueno, pues, un poco la confección, ¿no? Pues, este sería un poco el taller de confección donde nosotros cortamos las telas, hacemos un poco pues, lo que es el patronaje. Es decir, que estamos en el casco viejo de Iruña y estamos encantados de recibir todas las sugerencias, todas las críticas y todas las dudas al respecto, y que bueno, aquí estamos para dar el servicio a todo el que quiera bordar o ir vestido para el olenchero o para cualquier otra celebración, fiestas vascos, etcétera. Bueno, pues amigos de Tesartu, muchísimas gracias, que por cierto, bordaron esta chapela preciosa para Navarra Televisión. Fíjense, qué gran detalle, de verdad, muchísimas gracias a ese equipo de una tienda interesante que hoy ha copado nuestro Zoom Tendencias. Gracias de verdad por la chapela, que la vamos a lucir, ya verán. Bueno, seguimos adelante a las 17:36 minutos, continuamos, vamos a ver qué está pasando en buena parte de nuestra comunidad foral. Nos lo cuenta Ricardo Beitia, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Fíjate, a las 9 de la mañana caminábamos hasta el punto convenido, el lugar donde el exdiputado Cervera recogía el sobre trampa que le ha arruinado, ya lo sabes, su carrera política. El Fortín de San Bartolomé de Pamplona recibe ya la visita de curiosos que tratan de entender la rocambolesca historia. Desde primera hora ya veíamos gente hurgando como estáis viendo en el lugar, imaginando cómo pudo ser. Lo cierto de esta historia es que todavía no hay nada claro, salvo que alguien la urdió con una precisión propia del mejor guionista, y ahora queda saber si, como dice la propia presidenta del gobierno, Yolanda Bárcena, esto está afectando a la imagen de Navarra. Bárcena, que también se ha pronunciado sobre otro acontecimiento noticioso que hemos cubierto a lo largo de la mañana y que tiene que ver con la extra de los funcionarios. El Parlamento ha ofrecido ya los detalles de la ponencia que estudiaba las fórmulas, y son dos entre las que van a tener que tomar una decisión los miembros del Ejecutivo foral. Es decir, entre pagar un complemento de este año que equivalga a la extra que no se va a efectuar, que se elimina, es decir, a fin de cuentas, la extra pero con otro nombre, y si esto no va bien, bueno, pues el próximo año se podría hacer lo mismo, es decir, pagar un complemento que simule la extra de los funcionarios, la que se debería pagar este año o el que viene. En fin, lo vamos a explicar, por supuesto, a lo largo de nuestros espacios de noticias, y también vamos a contar, por ejemplo, proyectos como el que se acaba de aprobar entre gobiernos, sindicatos, empresarios y las entidades locales, que pretenden combatir la economía sumergida y los empleos no regulados. Es un convenio que se ha rubricado y con el que se calcula pueden aflorar 11.000 puestos de trabajo en Navarra que actualmente no se ven. Y si afloran, se podría reducir, dice la propia presidenta del gobierno, la presión fiscal en 4,5 puntos. La señora Bárcena. Y hoy jueces, fiscales, abogados, sindicatos se han unido en Madrid en este acto público conjunto previo a las concentraciones que se han convocado para mañana para protestar por la reforma judicial de Gallardo.
Mira qué página web, la Policía Municipal nos la ha presentado esta mañana y va a ser más interactiva y va a permitir a los ciudadanos que consulten, por ejemplo, el estado de una multa, pagarla, presentar alegaciones, solicitar la tarjeta de la zona azul, en fin, todos los servicios al alcance del ratón. Y la Mancomunidad de Ayo, así como la empresa Pauma, han recibido el premio del Gobierno que reconoce la calidad en los servicios sociales. Y bueno, pues por supuesto hemos estado escuchándoles cómo lo hacen para mejorar, cuando menos, el entorno de trabajo. Osasuna juega hoy, ya lo sabes, los octavos de final de la Copa del Rey ante el Valencia y lo va a hacer con los menos habituales en Liga, o mejor dicho, con el 11 de la Copa. Los rojillos quieren resarcirse de la derrota en Liga. Su rival, el conjunto Che, saldrá con muchos de los titulares habituales. Nada más, Amaya, ya lo sabes, a las 8:30 Lucía Riaño completa la información del día, la resume a las 11 Vera Villafranca y a las 8 lo cuenta en euskera Ollane Garzano. Que pases una feliz tarde. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por todo ese repaso a la actualidad de esta jornada. Y nosotros estamos ya a punto de despedirnos. Sepan que volveremos mañana en torno a las 4:03 de la tarde, una tarde en la que, entre otros asuntos, hablaremos de psiquiatría infantil. Hemos invitado a un doctor de la Clínica Universidad de Navarra para hablar de las nuevas enfermedades mentales de los niños. Se han categorizado como tales los berrinches y la adicción a la comida. Mañana lo vemos, por supuesto, también tendremos tertulia y otras secciones de interés. Gracias por su compañía. Adiós.